maestra Belén? Hola, maestra Carol, ¿cómo estás? Muy bien. Wow, qué bien. ¿Y cómo te encuentras? El día de hoy me encuentro muy feliz porque es sábado. Claro que sí, maestra. Hoy es sábado, me había olvidado que era Sí, sábado. ¿y Pasa recuerda muy rápido. qué hacemos los sábados nosotros? Es muy importante, ¿qué, niños? El culto de niños. Muy Eso. bien, exactamente, maestra Belén. Entonces, hoy en la mañana, sábado en la mañana, nosotros vamos a pasar juntos el culto de los niños, ¿verdad? Claro que sí, maestra. ¿Y qué han preparado los maestros en esta mañana? Muy bien. Cada uno de los maestros ha preparado algo muy importante para cada uno de los niños. Exactamente, entonces tenemos que estar atentos a todo lo que han preparado los maestros con todo su corazón. Cada sábado están preparando, ¿no? Con todo su corazón, pero nosotros necesitamos que ustedes también participen con nosotros. ¿Qué necesitamos, maestra Belén? Algo muy importante, niños, que cada uno debe encender su cámara. Exactamente, muy bien, buen punto, maestra Belén. Porque si no, ¿cómo podemos interactuar con ellos, verdad? Claro, como no se ve y nosotros... Nah. Sí, exacto. ¿Cómo vamos a poder ver si están felices, o tal vez están tristes, o tal vez están aburridos, verdad? Entonces, de esa manera es que les pedimos a cada uno de ustedes que nos acompañen con sus camaritas encendidas. Claro que sí, maestra. Entonces ya cada uno va encendiendo su cámara. Ya van encendiendo, Sí, muy bien. bien, excelente. Entonces, ahora vamos a dar inicio a la mañana del culto. ¿Con qué, maestra? ¿Qué nos han preparado para iniciar este culto? Eso, primero vamos a iniciar haciendo una dinámica, maestra. Una dinámica, qué divertido. ¿Y quién nos ha preparado esta dinámica? Nos ha preparado nuestra maestra, la maestra Somán. Sí, es nuestra pequeña maestra Somán desde Churumani, que nos ha preparado una divertida dinámica para que todos los niños puedan disfrutar en esta mañana. Claro que sí, maestra. Vamos a recibir con fuertes aplausos, niños. Hola niños, mi nombre es Somán y estamos en el segmento de la dinámica. La dinámica que hoy les hemos preparado se llama Viajando en Tren. Hay dos voces, la primera voz es fuerte y yo la voy a hacer, la segunda voz es más baja y ustedes la van a hacer, así todos juntos vamos a hacer. Así que vamos a viajar en tren. Niños, ¿les gustó la dinámica Viajando en el tren? A mí me gustó mucho. Ahora vamos a hacerlo todos juntos viendo la dinámica. Niños, ¿les gustó la dinámica? A mí me gustó mucho la dinámica. Espero que se hayan divertido como yo. Yo me divertí porque lo hice con ustedes. Chao niños, nos vemos hasta otra oportunidad. Aplausos para la maestra Somán, que nos ha preparado esta divertida dinámica, y espero que cada uno de ustedes se haya puesto de pie y haya estado divirtiéndose, ¿verdad? Con cada Claro que sí, maestra, estaba muy divertido. Por eso primero vamos a hacer estiramiento del cuerpo y... Sí, entonces ahora vamos a continuar con otro segmento, ¿verdad? Un segmento muy importante, también parte del culto. Claro que sí, maestra. El otro segmento es... Historias bíblicas, las historias de la Biblia, ¿verdad? Claro, es muy importante también esa parte, niños. Cada segmento es muy importante, por eso debemos escuchar bien con nuestros oídos. Exactamente, tenemos que escuchar con atención porque el segmento de las historias bíblicas, como bien lo dice su nombre, es una historia muy importante que pasó en la Biblia, ¿sí? Claro que sí, maestra. Por eso esta parte es muy importante, imaginar, cerrar sus ojos y cuando la maestra cuente y aparecer en ese lugar. Es la imaginación, imaginarse que están en ese lugar. Exactamente, maestra Belén. Entonces, ahora vamos a invitar a la maestra desde Riberalta. Nos han preparado esta hermosa historia bíblica, así que solo pedimos que estén todos atentos, ¿verdad, maestra Belén? Atentos. Claro que sí, maestra, muy atentos. Muy atentos, exactamente. Entonces, vamos a recibir con fuertes aplausos a la historia bíblica. Vamos con la maestra. Buenos días, niños, ¿cómo están?
Ah, muy bien. ¿Están bien? Sí, yo igual estoy muy, pero muy feliz. ¿Y saben por qué, niños? Exacto, muy bien, porque también estoy con ustedes. Hoy es un día muy hermoso porque es día sábado y es culto de niños y yo también estoy muy feliz porque me gusta ver mucho el culto de niños y el programa es muy divertido, ¿sí? Ahora viene el segmento muy importante. ¿Saben qué segmento viene? ¿Saben? A ver, díganme, ¿qué segmento? Eso, muy bien, historia bíblica. ¿Quieren saber? Muy bien, así que estén atentos porque les voy a contar una historia muy interesante y muy bonita. A mí igual me gustó mucho porque yo pude aprender varias cosas de esta historia bíblica, ¿sí? Así que siéntense y escuchen muy bien con sus oídos parados, como Dumbo, muy grande su oreja, ¿no ves? Así quiero que tengan su oreja para que podamos escuchar. ¿Sí, niños? Ya. Yo les voy a contar una historia de Zaqueo. Había un hombre en esa época que se llamaba Zaqueo. Era un hombre muy pequeño, era un hombre bien pequeño. ¿Quién es pequeño aquí? ¿Quién es pequeño? Ah, sí, algunas veces. Yo también tengo algunos amigos muy pequeños, pero Zaqueo también era así, era muy pequeño. Entonces Zaqueo, adivinen qué hacía Zaqueo. Sí, Zaqueo era un chico muy pequeño. Pero adivinen, pasando el tiempo, Jesús vino a predicar, ¿no? ¿Y saben a dónde fue a predicar Jesús? Como Jesús siempre iba a predicar la palabra del Señor Dios, ¿verdad? Entonces Jesucristo iba a predicar, pero fue esta vez ¿a qué? A la ciudad de Jericó, donde ahí vivía Zaqueo, el chico pequeño, ¿verdad? Que le estaba contando. Entonces Jesús vino a Jericó y entonces todas las personas decían, wow, va a venir Jesús, va a venir Jesús. Y como todas las personas hablaban de que Jesús hacía milagros, sanaba a varias personas, entonces todas las personas decían, wow, va a venir Jesús, va a venir Jesús, va a venir Jesús. Y Zaqueo tenía mucha curiosidad, quería conocer a Jesús. ¿Ustedes quieren conocer a Jesús? Ah, sí, yo igual quiero conocerlo. Entonces ese niño igual Zaqueo decía, ah, yo lo quiero conocer a Jesús. ¿Cómo será Jesús? Pero ¿qué pasa? Zaqueo era muy, pero muy pequeño, ¿verdad? Entonces todas las personas eran largas, eran muy grandes. Entonces Zaqueo estaba triste, muy triste. ¿Cómo se ponen ustedes cuando están tristes? Cara triste. Yo igual, muy triste. Zaqueo se ponía muy triste porque no podía ver a Jesús. Entonces Zaqueo dijo, ¡oh! Tengo una gran idea. ¿Y qué le pareció? Un foquito de las ideas, ¿verdad? Y ahí está el foquito. Entonces dijo, ah, me voy a subir a un árbol. Ah, y ahí lo veré a Jesús. Ah, entonces le costó subirse y se subió y se apegó a una rama, así fuerte, y después se sentó. ¿A ustedes les gusta subirse al árbol? ¿Sí? Ah, a mí igual. Entonces como Zaqueo era pequeño, se subió al árbol, y se agarró de la rama para no caerse. Después de eso, entonces Zaqueo era muy feliz porque podía ver al Señor Jesucristo y escuchando su palabra. Terminó de predicar Jesús y todas las personas eran muy felices. Entonces Jesús caminando, lo vio a Zaqueo, estando arriba del árbol, y le dijo, buenas tardes. ¿Y qué pasa? Zaqueo era muy feliz, dijo, ¡ah! Jesús me habló. Entonces Zaqueo era muy feliz. Pero adivinen, Jesús le dijo, Zaqueo, baja del árbol, vamos a ir a almorzar juntos. Entonces todas las personas comenzaron a hablar, ¡oh! Mira, Jesús está con Zaqueo, mira, Jesús está con Zaqueo. Entonces, ¿qué era? Entonces todos decían, ¡oh! Mira, Jesús está con Zaqueo, mira, Jesús, ¿cómo puede estar con Zaqueo? ¿Y saben por qué las personas hablaban mal de Zaqueo? Porque Zaqueo era un cobrador de impuestos. Era un cobrador de impuestos muy malo. ¿Por qué? Porque era corrupto. Porque él no era justo. Porque él siempre cobraba más a las personas. Siempre cobraba más y era muy malo con todas las personas. Entonces todas las personas no les gustaba Zaqueo. Entonces Zaqueo pasaba y todas las personas le miraban mal. ¿Cómo ustedes miran enojados?
Sí, ¿no? Yo igual me enojaría si Zaqueo hace eso. Entonces Zaqueo era un cobrador de impuestos muy malo, era muy injusto. Entonces, pasando eso, todas las personas decían, ¡ah, mira! ¿Cómo Jesús puede estar con Zaqueo? Zaqueo es un impuesto muy malo, él no es justo. Entonces todas las personas eran muy, mira Jesús, ¿cómo puede estar con Zaqueo? Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Le dijo, Zaqueo, baja del árbol, vamos a tu casa a almorzar, porque tengo mucha hambre. ¿Ustedes tienen hambre? ¿Sí? Entonces Jesús le dijo, baja Zaqueo del árbol, nosotros vamos a ir a almorzar a tu casa. Entonces Zaqueo, ¿qué hizo? Estaba pero muy feliz. ¿Cómo ponen ustedes sus caras de felices? Yo igual estuviera muy feliz si Jesús va a mi casa, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Jesús le dijo, ven, baja Zaqueo, vamos a ir a almorzar a tu casa. Entonces Zaqueo era muy feliz, pero muy feliz, porque Jesús iba a ir a almorzar a su casa. Pasando el tiempo, ya fueron a su casa y Jesús, mientras almorzaba, Jesús comenzó a compartir el evangelio con Zaqueo. Pasando de compartir el evangelio con Zaqueo, su corazón de Zaqueo comenzaba a cambiar por la palabra del Señor Jesucristo. Porque Zaqueo le contaba todo lo que hacía con las demás personas, que él era un cobrador de impuestos muy injusto. Entonces Zaqueo comenzaba a hablar con Jesús. Y Jesús, ¿qué hizo? Comenzó a compartir la palabra de Dios. Compartía y le explicaba y le explicaba. ¿A ustedes les gusta escuchar mucho la palabra de Dios? ¿Sí? Muy bien, es muy bonito, porque es muy importante, porque uno aprende nuevas cosas, ¿verdad? Sí, a mí igual me gusta mucho. Entonces, Zaqueo comenzaba a escuchar y se daba cuenta, wow, en verdad, cuando yo cobro mal a las personas se comienzan a enojar. Y Zaqueo igual es triste porque todas las personas le miran feo a Zaqueo, ¿verdad? Porque él es injusto. Entonces Jesús comenzaba a predicarle a Zaqueo, Entonces Zaqueo cambiaba su corazón y se daba cuenta que él estaba haciendo mal a las personas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesús comenzó a compartir el evangelio, Zaqueo cambiaba su corazón. Entonces se daba cuenta, lo que yo estoy haciendo está mal. Entonces, ¿qué comenzó? Ahí con todas las casas, a todas las personas que le cobró injusto, entonces ¿qué hizo? Comenzó a darle su dinero a las demás personas. Tome, señora, disculpe, yo me equivoqué, tome su dinero. Entonces las personas eran muy felices y sorprendidas porque Zaqueo hizo eso. Y comenzaba a ir a otra casa, a otra casa, a otra casa. Nosotros nos podemos dar cuenta que en esta historia, por la palabra del Señor Jesucristo, nosotros podemos cambiar. También nosotros somos así, como Zaqueo. Algunas veces no queremos doblar nuestro corazón. Jesús dice, deja todo en las manos del Señor Jesucristo. ¿Sí o no? También nosotros somos como Zaqueo. Algunas veces también. Y entienden, niños, es muy importante escuchar la palabra de Dios, porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nosotros podemos cambiar nuestra mentalidad. ¿Entienden, niños? Eso yo les quería compartir, niños. También sí, espero que la pasen muy bien y les gustó mucho esta historia. ¿Sí? ¡Hasta luego, niños! Dos, 3, 4. Muy bien. Ahora hemos llegado al tercer segmento importante de este culto. Claro que sí, maestra. Vamos al segmento de... A ver, ¿quién sabe, niños? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe a qué segmento nos estamos refiriendo nosotras las maestras? Al segmento de la mímica. Exactamente. Entonces, nuestra maestra nos ha preparado una mímica, pero es muy importante que todos se pongan de pie. Exactamente, de pie. ¿Cómo es la posición que debemos esperar la mímica? Yo sé. Muy bien. Es
Firmes, como los soldados. Saludo. Importante. Manos a la cintura. ¡Ya! Uy, muy bien, maestra. Muy bien, entonces nosotras ya estamos preparadas para aprender la mímica y espero que todos ustedes también estén muy preparados, así que vamos a recibir la mímica con fuertes aplausos. Hola niños, ¿cómo están? Yo hoy les voy a enseñar una mímica, la cual titula Un día. Sé que algunos sí la conocen y otros no, y por eso vamos a aprenderla todos juntos. Esta mímica trata de, no les digo, pero a ver, escuchemos la letra y luego vamos a saber de qué se trata. Un día hizo Dios la luz en el mundo oscuro. El día segundo hizo Dios el cielo azul elevado. El día tercero hizo Dios los frutos muy dulces. El día cuarto hizo Dios el sol, la luna y las estrellas. El día quinto hizo Dios los peces y las aves. El día sexto hizo nuestro Dios al hombre. Y Dios vio todo esto, estuvo encantado. ¡Ja, ja, ja! El día séptimo reposó Dios de su obra. Un día hizo Dios la luz en el mundo oscuro. El día segundo hizo Dios el cielo azul elevado. El día tercero hizo Dios los frutos muy dulces. El día cuarto hizo Dios el sol, la luna y las estrellas. El día quinto hizo Dios los peces y las aves. El día sexto hizo nuestro Dios al hombre. Y Dios vio todo esto, estuvo encantado. ¡Ja, ja, ja! El día séptimo reposó Dios de su obra. Ahora sí ya saben de qué se trata. Sí, ¿verdad? Es de la creación. ¿Y qué les pareció? Qué bueno que les haya gustado. Ahora quiero que todos juntos lo hagamos. Entonces, para eso les pido que se pongan de pie. Muy bien, todos de pie. Ya, vamos a comenzar con los pasos de la mímica. Ya, vamos a empezar. El primer paso dice, un día hizo Dios la luz en el mundo oscuro. Por eso está nuestro fondo así. Porque Dios hizo la luz, ¿en dónde? En el mundo oscuro, ¿verdad? Sí, entonces, ¿cómo es? Con nuestros dedos. Nuestros dedos van a ser los días 1, 2, 3, 4, 5, así. Entonces, sería un día hizo Dios. Entonces, arriba vamos a los lados. Entonces, el primer paso sería un día hizo Dios la luz en el mundo oscuro. Muy bien. Vamos por el segundo. El segundo día. Ya me he creado el segundo día. Vamos a verlo. ¿Y dónde estamos? Exacto. Es el cielo, ¿verdad? El cielo azul. Con luz. Entonces, el segundo día hizo Dios el cielo azul elevado.
Muy bien. El segundo día hizo Dios el cielo azul elevado. Muy bien, ese es el segundo día. No lo olviden. El tercer día, ¿qué creen que creó? Ya vemos aquí un árbol que será. El tercero hizo Dios los frutos, así como traen los frutos muy dulces. Muy bien. A ver, vamos a recordar desde el principio, ¿sí? Empezamos con el primer día. Un día hizo Dios la luz en el mundo oscuro. En el segundo hizo Dios el cielo azul levantó. El tercero hizo Dios los frutos muy dulces. Muy bien, sí se acordó. Ahora vamos a continuar con el cuarto día. A ver, ¿qué habrá creado Dios el cuarto día? ¿Quieren verlo? Les voy a dar una pista. El día cuarto creó Dios. ¿Qué creó? Así es. El sol, la luna y las estrellas. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a representar? Así. El día cuarto hizo Dios el sol, la luna, un poco más redondo, y las estrellas. Estrellas. Muy bien. El día cuarto hizo Dios sol, la luna y las estrellas. Muy bien, así se recuerda. Ahora vamos a ver qué día nos toca ver. Sí, el quinto día. El quinto día Dios creó los peces y las aves. Entonces hacemos el número 5 con nuestras manos. El quinto día hizo Dios los peces, así, ¿no? Como peces, los peces y las aves, como si volaran. Muy bien. Otra vez. El quinto día hizo Dios los peces y las aves. Muy bien. Vamos a repetir hasta aquí todos los días. Todos firmes. Muy bien. Vamos a la cintura. Ya. Un día hizo Dios la luz en el mundo oscuro. En el segundo hizo Dios el cielo azul levantó. El tercero hizo Dios los frutos muy dulces. El día cuarto hizo Dios sol, la luna y las estrellas. El quinto día hizo Dios los peces y las aves. Muy bien, hasta ahí todo muy bien, todos lo están haciendo muy bien. Solo nos falta 2 días, ¿saben? Descubrir en 2 días qué creen. El sexto y el séptimo. Veamos el sexto. El sexto solo hay un fondo lila, pero no veo animales, no veo el sol, no veo nada. ¿Qué creen que creen? Dios. El sexto día hizo nuestro Dios al hombre. Entonces vamos a representar con nosotros, ¿verdad? Nosotros que somos la creación de Dios. Vamos a representarlo con nuestros dedos. El día sexto hizo nuestro Dios al hombre. Se pega en su cabeza los hombros porque somos nosotros. Muy bien, una vez más. El día sexto hizo nuestro Dios al hombre. Muy bien. Y por último, el séptimo día. Veamos qué hizo el séptimo día Dios. Y volvemos al inicio con un fondo blanco porque el día séptimo
dice, Dios vio todo lo que había creado. Dios vio todo lo que había creado y todo lo que había creado, por eso estaba encantado. Ja, ja, ja. Estaba feliz. Y entonces, el séptimo día, repuso Dios de todo lo que había hecho. Vamos a representarlo así. Y Dios vio todo esto y estuvo encantado, así como si se riera. Ja, ja, ja. El día séptimo reposó Dios de su obra. Muy bien, ya sabemos todos los días cómo representarlos con nuestros dedos, con nuestras manos. Entonces, vamos a una misma vez repasar todos los días sin música y luego con música. ¿Sí? Ya. Un día hizo Dios la luz en el mundo oscuro. En el segundo hizo Dios el cielo se levantó. El tercero hizo Dios los frutos dulces. El día cuarto hizo Dios el sol, la luna y las estrellas. El quinto día hizo Dios los peces y las aves. El día sexto hizo nuestro Dios al hombre. Y Dios vio todo esto, estuvo encantado. Ja, ja, ja. El día séptimo reposo Dios de su obra. Muy bien, excelente. Muy bien, niños. Ahora vamos a hacerlo con música. Vamos a hacerlo con música 2 veces. ¿Están listos? Muy bien. Todos firmes. Manos a la cintura. Ya. Un día hizo Dios la luz en el mundo oscuro. El día segundo hizo Dios el cielo azul elevado. El día tercero hizo Dios los frutos muy dulces. El día cuarto hizo Dios el sol, la luna y las estrellas. El día quinto hizo Dios los peces y las aves. El día sexto hizo nuestro Dios al hombre. Y Dios vio todo esto, estuvo encantado. Ja, ja, ja. El día séptimo reposó Dios de su obra. Un día hizo Dios la luz en el mundo oscuro. El día segundo hizo Dios el cielo azul elevado. El día tercero hizo Dios los frutos muy dulces. El día cuarto hizo Dios el sol, la luna y las estrellas. El día quinto hizo Dios los peces y las aves. El día sexto hizo nuestro Dios al hombre. Y Dios vio todo esto, estuvo encantado. Ja, ja, ja. El día séptimo reposó Dios de su obra. Muy bien, niños. Qué divertido fue hacer la mímica con ustedes.
y pudimos ver, también recordar y los que no sabíamos, pues descubrir lo que Dios había creado cada día, ¿verdad? También les gustó hacer la mímica, a mí también me hizo muy feliz hacerla junto a ustedes. Y esto sería todo por hoy conmigo y vamos a regresar con mi maestra para ver qué más nos tiene preparado. ¿Está bien? Sí, muy bien. Un aplauso para ustedes y nos vemos otro día. Buenos días, niños. ¿Cómo están? Ah, muy bien. ¿Están bien? Sí, yo igual. Muchas gracias, mímica, ¿verdad? Ha estado muy especial y espero que a todos les haya quedado en el corazón el mensaje de esta mímica. Pero ahora, maestra, hemos llegado a la parte más importante del culto. Y yo creo que todos los niños saben cuál es la parte más importante. Así que tenemos las siguientes recomendaciones que darle a cada uno de ustedes que están en casita participando de este culto. ¿Y cuáles son las recomendaciones, maestra Belén? Claro que sí, estos niños, esta parte es muy importante y sé que cada uno, quién sabe si les doy un dulce, ya, si estuvieran aquí les daría, ya. El aspecto más importante es la prédica, eso muy bien, y lo más importante para que pueden ir primero al baño, ¿sí? ¿Puedo ir al baño? Ya, sí, primero ir al baño los que quieren ir y también lo importante se traen un vasito de agua para que puedan tomar y escuchar atentamente. Lo más importante es su Biblia también. ¿Quién enseñan su Biblia? Por favor, pueden mostrar sus Biblias. Ahí está su Biblia traída. Muy bien. Muy bien, maestra Belén. Entonces, como nos indicaba nuestra maestra Belén, debemos portar nuestra Biblia, encender nuestras cámaras y escuchar con atención. Muy importante que el mensaje que está detrás de esta prédica la podemos guardar en el corazón, ¿sí? Y si pueden también pedir la compañía de sus papitos, sería muy, muy bueno también, ¿no? Claro que sí. Entonces llamen a sus papás. Llamamos a los papitos para que nos acompañen a escuchar el tiempo de la prédica. Muy buenos días, niños. ¿Cómo están? Muy bien. Estoy muy contenta de poder estar nuevamente con ustedes en esta mañana. Ahora sí, quiero que todos, ¿ya tienen sus Biblias? A ver, levanten la manito. ¿Ya tienen sus Biblias? Muy bien. Ahora, para que también ustedes puedan participar, quiero invitar a un voluntario que pueda leer la Biblia. A ver, ¿quién quiere leer la Biblia? A ver, un voluntario. Grace. Muy bien. ¿Puedes venir, acercarte un poquito con tu Biblia para leer? Muy bien. A ver, Grace, ¿puedes leer? ¿Sí? ¿Puedes leer? A ver, Sí, sí, solo un poco puedo leer. a ver, vamos a leer el libro de Génesis. Así vamos a abrir todos el libro de Génesis, el capítulo 1 y versículo 2. Grace, ¿puedes empezar, por favor? La tierra no tenía entonces ninguna forma, todo era un mar profundo
Muchas gracias, Grace. ¿Sí? Muchas gracias. Yo te voy a ayudar a leer lo que sigue. ¿Sí? Muy bien. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego Dios dijo, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Muy bien, niños, hasta ahí hemos leído. Como ustedes pudieron escuchar en la mímica, ¿verdad? La maestra hablaba de la creación, ¿verdad? Así que en la tierra, niños, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. Estaba toda oscura la tierra, ¿verdad? Pero la palabra que dijo, hágase la luz. Así dijo Dios. Entonces, Dios separó la luz y las tinieblas, ¿verdad? Entonces, a la luz le llamó día y a las tinieblas llamó noche, ¿verdad? Pero después dice que estaba cubierta de agua, ¿no? Toda la tierra estaba cubierta de agua. Entonces también dijo que haya expansión. Agua, y que se separe las aguas de las aguas, ¿verdad? Y aquí como ven, aquí está el cielo y aquí están los mares. Y la parte seca es la tierra. La tierra, ¿verdad? ¿Y qué florecieron, niños? ¿Qué floreció? Árboles, también hierbas, y así también salen semillas. Luego se van produciendo más, ¿verdad? Entonces, niños, ¿qué queremos? Que ustedes puedan entender que este mundo oscuro es igual a este corazón. ¿Cómo ven este corazón? Está triste, está sucio, herido, ¿verdad? ¿Sí? Pero este corazón, ¿por qué es, niños? ¿Saben ustedes? ¿Por qué se produce este corazón oscuro? A ver, vamos a preguntar. Yo les estoy viendo a todos, niños, y quiero que vean un participante. A ver, Benjamín. Sí, voy a activar tu micrófono. A ver, ¿me puedes decir por qué es este corazón oscuro, Benjamín? A ver. Ian, a ver, ¿tú puedes responder, Ian? Sí, tía, puedo ver que en ese corazón está triste y lastimado. Sí, pero ¿por qué está así? ¿Por qué está así este corazón? ¿Por él? Yo creo, profe, yo creo, tía, que ese corazón está muy triste porque, porque
puedo decir que es como que está un poco triste porque podría él hacer una cosa mala, así, por eso está triste. Pero como que lo que estuvimos leyendo, ¿no? Entendí que ese corazón negro somos nosotros con nuestro pecado. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, nos ha vuelto nuestros corazones blancos, más blancos como la nación. Antes era negro. Cuando desobedecíamos algunas cosas que nuestras mamás nos decían, como por ejemplo, que tenemos que ordenar nuestro cuarto y no obedecemos. Así por eso ese corazón está muy triste, porque aún tiene el pecado en su corazón. Pero Así con la es. gracia de hacer que ese corazón esté blanco como la nieve. Sí, muchas gracias, Ian. Ahí como veo, también Karel escribía, por el pecado tenemos este corazón que está triste, herido, también está sucio, ¿verdad? Pero hay una razón, niños, por la que nosotros tenemos ese corazón. Aquí vamos a leer. Ustedes pueden ver, ¿sí? Aquí dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Verdad? Aquí está arriba, en el primer dibujito, que aquí vemos a Adán, ¿verdad? ¿Sí? Aquí arriba, aquí arriba. Y después están todos los hombres. Abajo están todos los hombres donde también estamos nosotros. Entonces, en Romanos dice que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, ¿sí? Entonces, todos cuando nacimos heredamos el pecado, niños, ¿sí? Por eso tenemos ese corazón negro. ¿Sí? Así como pueden ver aquí, aquí nosotros estamos separados de Dios. Aquí vemos al niño, ¿verdad? Está separado de Dios por el pecado. ¿Sí? Por el pecado. Entonces, nosotros habiendo nacido con pecado, somos como esclavos ¿de quién? De Satanás, ¿sí? Satanás, así como teniendo el pecado, Satanás nos dirige, ¿sí? Aquí vamos a ver otra imagen. Aquí. Ven aquí un niño que está jugando con videojuegos, ¿verdad? También el niño no puede parar. Todo el tiempo quiere jugar con videojuegos. También ahí hay un niño que miente mucho, ¿verdad? También un niño ladrón. Pero si nosotros leemos en Romanos 7:17 que dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Saben qué es mora? Morar es vivir. Es el pecado que vive en mí, dice. ¿Sí, niños? Entonces, ese pecado que vive en nuestro corazoncito nos hace hacer todas estas cosas. ¿Sí? ¿Entienden, niños? Ese pecado nos hace hacer todas esas cosas. Entonces, pero hay una buena noticia, niños. ¿Sí? Hay una buena noticia. ¿Cómo puedo tener un corazón negro
al color blanco? Hay una manera, niños. Sí, hay una manera. Hace muchos años atrás, ¿quién nació? Jesucristo nació, ¿sí? Jesucristo nació y aquí dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ustedes pueden leer en San Mateo, capítulo 1, versículo 21, ahí dice, entonces Jesús vino para quitar nuestros pecados, ¿sí? Jesús, como dice ahí Karel, Jesús significa salvador. Él vino a salvarnos de nuestros pecados, no solo de mí, sino de toda la gente, ¿sí? Muy bien. Estoy viendo que están muy atentos. Así, aquí que ven. El principio del mundo, aquí ven a Adán, ¿verdad? A ver, aquí está Adán. Aquí está Adán y aquí está un abuelito, ¿verdad? Entonces, Jesús quitó el pecado desde el principio hasta el final, hasta que yo muera, Jesús me limpió de todos mis pecados. ¿Entienden, niños? ¿Pueden levantar sus pulgares arriba? ¿Sí entienden? Ah, muy bien. Estoy viendo que están muy atentos. Muy bien, niños. Entonces, ¿qué dijimos? Por Adán, nosotros heredamos el pecado. ¿Sí? Este soy yo. ¿Sí? Eres tú. Entonces, habiendo creído en la palabra de Dios, ahora tengo un corazón. Corazón limpio, muy limpio. ¿Sí? Entonces, yo tengo el boleto para ir ¿a dónde? ¿A dónde? Al reino de los cielos. Yo veo que ahí Ian está gritando muy fuerte. Al reino de los cielos. Yo puedo ser feliz, ¿verdad, niños? Así que, niños, de este corazón triste con pecado, nosotros pasamos a este corazón alegre y muy feliz por la palabra. Porque la palabra cambió. Con solamente dijo, ¿no? Tierra, hágase la luz. Entonces fue la luz. Solamente la palabra de Dios pudo cambiar a la tierra. ¿Verdad, niños? Y también, ahora por eso conocemos estos lugares tan maravillosos que Dios creó. Así también, de esta manera maravillosa, limpió nuestros corazones a ser blancos. ¿Entienden, niños? Por eso ustedes no deben esforzarse por hacer lo bueno. ¿Sí, niños? ¿Por qué? Dios ya hizo todo para nosotros. Él ya limpió nuestros pecados. Amén, niños. Amén. Muy bien, niños. Para terminar, quiero leer un versículo más. ¿Sí? Vamos a leer el libro de Romanos 3, versículo 23 y 24. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Muy bien, niños. Entonces, nosotros por su gracia fuimos
limpiados, niños, ¿sí? Gratuitamente Él nos limpió. Ahora nosotros tenemos esa alegría de poder ir al reino de Dios. Amén, niños. Muy bien, muchas gracias, niños. Espero que ustedes hayan podido entender muy bien y puedan guardar esta palabra en el corazón, ¿sí? Nos vemos hasta otra oportunidad. Me despido de ustedes, niños. Chao. Chao, niños. Muchas gracias. Pero antes, niños, me he olvidado. Antes vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Quiero que todos agachen su cabecita y cierren los ojos. No prohibido abrir los ojos, porque ahí yo tengo un ayudante que va a mirar, los va a mirar a todos ustedes. Vamos a orar. Muy bien. Señor, le damos gracias esta mañana por permitirnos la vida, también la salud y también por permitir a todos los niños poder participar en este culto virtual que está en todos los departamentos, Señor. Muchas gracias por su palabra. Usted maravillosamente limpió nuestro corazón de pecado y pasamos nosotros a la luz. Muchas gracias, Señor, siempre. Permítanos creer su palabra, guardando en nuestros corazones y también ayudándonos del engaño de Satanás, Señor, que constantemente Él nos está mintiendo. Por favor, Señor, ayúdenos por medio de su palabra. Así oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, niños. Muy bien, niños. Ahora hay otro segmento especial, niños. ¿Quieren saber cuál es? Vamos a ir a otro segmento. Es personajes de sabiduría. Vamos a invitar a las maestras de Santa Cruz. Con fuertes aplausos, niños, por favor. Vamos a aplaudir a las maestras. Hola niños, ¿cómo están? Hoy estamos nuevamente con ustedes, espero que se encuentren muy bien. Aquí se encuentra la maestra Rebeca y la maestra Giovanna. Sí, en este sector de personaje de sabiduría tenemos un personaje muy importante en la historia. ¿Quién es, maestra? A ver, ustedes niños lo conocen. Se llama Marconi. Hoy tenemos a nuestro personaje de sabiduría. Niños, ¿saben quién? Bueno, nuestro personaje es Marconi. Es quien abrió la era de la comunidad inalámbrica. En Italia, en la década de 1870, había un niño que era muy curioso. ¿Saben cómo se llamaba? Maestra, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Marconi. Sí, ¿Y él cómo era? Marconi era un niño muy curioso, que siempre se le ocurría muchas cosas en la cabeza, muchas ideas. Bueno, niños, hoy estudiaremos las ondas de la radio. Cuando una corriente fuerte fluye a través de dos bolas de metal, en ese momento se comunicaba usando el código Morse inventado por Morse. Sin embargo, la comunicación Morse se requiere un poste de energía y cables de conexión. Debido a que la comunicación es posible, el cable debe estar conectado para que pueda haber comunicación en algún lado. Así como ven la imagen, esos cables tienen que estar conectados para que así vea energía. Y realmente Marconi en un año logró enviar una señal a una distancia de hasta 4 kilómetros.
Al llegar a Inglaterra, Marconi estaba a 3 kilómetros de distancia. Maestra, ¿usted se imagina cuánto llegaría a eso? Mucho, muy lejos. Sí, muy A ver, lejos, ¿no? sí. Ustedes saben que Marconi hizo un experimento y obtuvo una oferta muy especial. Un experimento abierto donde se transmite una señal de forma inalámbrica a un área. En 1897 se convirtió en la primera empresa de comunicaciones inalámbricas. En 1898 la comunicación por radio tuvo éxito hasta Francia, a 50 kilómetros de Inglaterra. ¡Wow! Niños, ¿y saben cuál es el siguiente lugar que llegó Marconi? ¿Usted, maestra, sabe? Marconi llegó hasta Reino Unido, unos 300 kilómetros de distancia, y también intentó llegar a Canadá. Sí, las personas decían en ese momento que Marconi no era un científico, sino un mentiroso, porque en ese tiempo era imposible haber una comunicación sin alguna manera. Entonces para ellos era, no, ¿qué está hablando? Él no sabe así. El 12 de diciembre de 1901, Marconi logró la comunicación inalámbrica hasta Canadá a 3.570 kilómetros de Inglaterra. A pesar de la oposición y el desprecio de la gente, Marconi siguió adelante con su proyecto. Entonces la gente no le empezó a creer. Marconi tenía la razón y fue el ganador del Premio Nobel en Física de 1909. Él inventó la comunicación inalámbrica. ¡Wow, niños! Miren cómo este personaje llegó a ganar hasta un premio Nobel, ¿se imagina? ¡Wow! Hoy el mundo se ha vuelto uno a través de las ondas de radio. Tenemos como la radio, la televisión, los teléfonos celulares. ¿Y esto por qué? Porque hubo un pionero llamado Marconi. Sí, la razón por qué el Titanic pudo salvar vidas cuando se hundió fue porque envió un mensaje de SOS de forma inalámbrica. De esta manera, la comunicación inalámbrica de Marconi se ha utilizado para salvar vidas. La gente no creía que las ondas de radio que fluyen sin cable pudieran llegar muy lejos y regañaron e ignoraron a Marconi. Ustedes, niños, ¿cómo creen que se sentía Marconi en ese momento? Se sentía muy triste, ¿no, maestra? Sí, yo creo que sí, porque al principio nadie creía en él. Le tenían como un mentiroso, como un charlatán. Ay, ¿qué está hablando? Él no sabe, sí lo menospreciaba. Pero sin embargo, llegó a ser un gran personaje y ejemplo de la historia. Sí, por eso hoy en día tenemos la comunicación inalámbrica, ¿no, niños? Así podemos comunicarnos con nuestros familiares que están muy lejos, ¿no, maestra? Sí, muy bien. De verdad fue muy interesante esta historia. ¿Ustedes ya conocían, niños, a Marconi? ¿Quién conocía? Allá hay una niña que dice que sí. ¿Verdad? Qué bueno. Sí, él es un personaje muy importante en la historia, por la cual ahora nosotros podemos comunicarnos con nuestros familiares, con nuestras amistades, de aquí hasta otro continente. Sí, ¿verdad? Y también gracias a eso también podemos participar de los campamentos de niños. Tenemos el campamento de safari y los programas especiales. ¿Sí? Sí, niña, pero ahora tenemos un personaje muy importante. Bueno, soy como un creyente de Jesús. Las personas que creen en el poder indiscutible de Jesús
y los que no lo ven, pero tienen una vida muy diferente, aquellos que creen en Jesús, está con ellos, pueden enfrentar con valentía las dificultades y superarlas. Espero que así sea. Sea un año de descubrir el gran poder de Jesús contigo. Sí. Espero que les haya gustado y les haya interesado mucho. No se olviden, niños, Marconi, el padre de la comunicación inalámbrica. Gracias a él, nosotros ahora podemos comunicarnos con diferentes partes del mundo. Terminar, vamos a hacer unas pequeñas preguntitas. Vamos a ver si ustedes estuvieron atentos, ¿no? Maestra, yo creo que ellos estuvieron atentos, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque veo en las pantallas cómo están muy atentos los niños. Sí, niños. Ahora la maestra va a decir la primera pregunta. A ver, niños, quienes están muy atentos nos escriben en el chat, ¿sí? ¿Quién era ese niño que era tan curioso en la historia? A ver, ¿quién era ese personaje de sabiduría? Esperamos su respuesta. Pues, niños, Sí, algunos están muy atentos. Exacto. Marconi, él era el niño tan curioso, el que fue el personaje de sabiduría de este día. Un gran pionero de la comunicación inalámbrica. A ver, maestra, denle una preguntita más a los niños. ¿Qué personaje? ¿Qué país sería? ¿Qué decían que Marconi era mentiroso? Eso puede ser. ya niños, la siguiente pregunta es, ¿por qué a Marconi le decían mentiroso? ¿Por qué creen ustedes? ¿Estuvieron atentos? ¿Será porque era niño? Porque en ese tiempo no había comunicación. No había cómo comunicarse si no había conexión. Sí, por eso es muy importante, ¿no? Este gran pionero fue la base para que hoy en día tengamos un teléfono celular, tengamos una televisión y una radio. Y así también como en este momento estamos comunicándonos, ¿sí? Bueno, niños, con esto nosotros nos despedimos. Espero que les haya gustado conocer a nuestro personaje de sabiduría. Queremos enviar unos saluditos hasta los niños de La Paz, los niños de Cochabamba, los niños de Sucre, los niños de Santa Cruz. ¿Qué niños más nos falta, maestra? Pasan los niños de Riberalta, un fuerte saludo y abrazo a los niños de Riberalta y a los niños de todas las ciudades de Bolivia, ¿sí? Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao! Maestra Belén, ¿qué estás haciendo en esta mañana? ¿Sabe, maestra? Llegó la parte más divertida. ¡Wow! Sí, ¿cuál es la parte más divertida del culto de niños? Danza Sí, parecía en su... el tiempo de bailar con todos los niños que están con nosotros, ¿verdad? Que nos están acompañando en esta mañana. Claro que sí, maestra. ¿A quién no le gusta danza? ¿A quién? ¿A quién? A ver. A todos les gusta danza, entonces vamos a mover nuestro cuerpo. Sí, vamos a mover nuestro cuerpo esta mañana y vamos a ponernos de pie, niños. Es muy importante que todos nos acompañen estando de pie y muy atentos, por favor. Creo que tenemos que tomar examen después de cada culto para ver si cada niño está escuchando con mucha atención. Claro que sí, maestra. Entonces, no se diga más, pasemos a la maestra. Hola, niños. Estoy muy contenta por encontrarlos, niños. Estoy feliz. Espero que ustedes también, me imagino también, ¿no? Cada sábado. Y ahora yo quiero, en esta oportunidad, presentarles el tiempo de la danza, ¿sí? Como cada sábado ustedes, niños, me imagino que están bien atentos, ¿sí o no? A lo que es desde la presentadora, la dinámica, la historia bíblica
¿Qué más hay, niños? A ver, por ahí, cuentacuentos, por ahí, también personajes de sabiduría, la mímica, ¿quién más? Lo más importante, la prédica, ¿verdad? Sí, muy bien, niños, están muy atentos. Ahora, primeramente, yo voy a hacer la danza, ¿sí? Espero que ustedes presten atención y luego juntos, paso por paso, vamos a hacer. ¿Está bien? Muy bien, niños. Sí, me alegro mucho, estoy contenta. Sí, esta danza es muy divertida y muy rápida, ¿verdad, niños? ¿Se dieron cuenta? Sí, por favor, presten atención todos los niños donde están ahí, ¿sí? Estamos acá, nosotros en la iglesia de Quime también, y muy atentos, y los niños también están participando, ¿sí? Y también pido a todas las demás ciudades que también hagan junto conmigo, ¿sí? Porque cuando uno se levanta en la mañana está como durmiendo, un poco aburrido, ¿no? Pero a medida que va pasando el segmento del culto, se va haciendo más divertido, ¿verdad? De verdad, cada maestra prepara con todo su corazón para ustedes, niños, ¿está bien? Ahora yo voy a enseñar paso por paso y seguidamente les enseñaré un poquito del significado o de qué se trata esta danza, ¿está bien? ¿Sí? Primeramente, ¿cómo empieza la danza? ¿Sí? Siempre hay que poner, ¿sí? Manos a la cintura, acá primero firmes y manos a la cintura, como si estuviéramos haciendo la mímica, niños, ¿está bien? Y luego empezamos a mover, tan, 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 ¿no? Hasta que suene la canción. Luego dice, Keolkayen, Oltejamarin, ¿sí? 2 veces, ¿sí? 1, 2, 3, 4, como apuntando, ¿no? Esos son los pasos, ¿no? Luego, apuntando. Luego dice, luego sale esto, ¿no? Como caminando, ¿sí? 1, 2. Luego retrocede. 1, 2. ¿Esto qué significa? Nadando, ¿no? Como si estuviera nadando. ¿Quién nada? El cenacuajo, ¿verdad, niños? Sí. Luego, ¿cómo empieza? Luego dice esta parte, ¿verdad? ¿Sí, niños? ¿Qué es lo que hace la rana? 2 veces también, niños. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Está llorando la rana, ¿verdad, niños? Y luego, otra vez. 1, 2. Avanzando. ¿Está bien? Y luego repite otra vez. Keolkayen. 1, 2. Oltejamarin. ¿No? Kumul, kumul, heoshita. Ah, niños, es verdad. ¿Sí? Eso repite, ¿sí? 2 veces. 1, 2, 3, 4. Apuntando. Luego va adelante. 1, 2. Caminando. Y como nadando. 1, 2. Sus brazos. ¿Está bien, niños? Luego hay una parte, ¿sí? Que falta. Esto yo me olvidé. Como jalando sus patitas hacia abajo. Jalando sus brazos hacia arriba. ¿Está bien? ¿Quién se jala así? La rana. ¿Sí? Grande. 1, 2, 3. ¿Entienden, niños? 1, 2. 1, 2. ¿Sí? Luego, ¿cómo hacen? 1, 2, 1, 2. Luego, Oltejamarin. ¿Sí? Otra vez hacia adelante, 2 pasos. ¿Está bien, niños? Y nuevamente repite, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Está bien, niños? Luego, nuevamente, Keolkayen, Oltejamarin, kumul, kumul,
patitas. Luego, arriba, ¿sí? Y esto así, ¿verdad? ¿No? Esta parte también me estoy olvidando, niños. Esto tiene que ser al final. En las dos veces también se repite esto, ¿no? Es 1, primero, 1, 2. Como levantando sus bracitos. 1, 2. Y luego, ¿qué hace? Cuando yo ingresé, ¿qué hice? Mostré mis ojos, ¿sí? ¿De quiénes son esos ojos? De la rana, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Igual repite 2 veces, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y termina ahí, niños. ¿Está bien? Sí, hasta ahí son los pasos, niños. ¿Sí? Todo hasta el final, porque repite. Sí, repite, ¿no? Eso es la danza, niños. Es muy sencillo. Como es muy sencillo, vamos a volver a hacer la danza y les voy a explicar un poquito y nos despedimos. ¿Está bien? Firmes, niños, todos, ¿sí? Todos los niños tienen que estar firmes, atentos, párense, vamos, juntos, ¿sí? ¿Firmes? ¿Manos en la cintura? Ya, ahora sí. ¿Listos? Sí. ¿Está bien, niños? Sí, muy fácil, ¿sí? Ustedes de memoria ya lo saben, yo sé. Yo también lo aprendí muy rápido, niños, ¿está bien? Ahora, espero que les haya gustado la danza, ¿sí? En una próxima oportunidad también estaremos haciendo otra danza, ¿sí? Y niños, yo quiero un poquito explicarles nada más. Esto es la danza de la rana, es una ranita, dice, que está naciendo, está empezando a crecer. Por eso, como dice el principio, que olcañe, oltejamarín, pronto va a salir la rana, ¿no? Y cuando las ranas crecen, empiezan a saltar. Primero son renacuajos, ¿sí o no? Luego son ranas. Luego dice, kumul, kumul, shida, empieza a caminar, empieza a nadar. Luego, ¿qué hace la ranita cuando empieza a salir sus patitas? Se estira, ¿sí o no? Por eso, abajo, arriba, ¿sí o no? Se está estirando. Por eso, esta danza es de una ranita que recién está creciendo y jala sus brazos, jala sus pies y luego también empieza a observar, ¿no? Está feliz porque ya es grande, ¿no? Está creciendo, es una rana que recién nació, ¿no? Entonces, y símbolo de esto, ¿no? Está feliz y luego termina con sus ojitos, ¿no? De las ranas sus ojos, ¿cómo son, niños? Grandotes, saltones, y uno cuando le mira uno parece que le va a saltar o va a salir sus ojos, ¿verdad? Sí, personalmente no me gustan mucho las ranas, sí, me da un poco de miedo, pero, y por eso, niños, espero que les gustó la danza, me alegro mucho de verlos y me voy a despedir, niños, ¿sí? ¿Está bien? Sí, espero y también quiero mandar saludos, sí, en esta oportunidad, para todos los que están escuchando, a los niños de Quime, también a Santa Cruz, Riberalta, Chuyumani, en Oruro, en Sucre, ¿no? Caranavi, ¿qué lugar más? Acá en La Paz también, ¿verdad? Cochabamba, ¿sí? Mando un fuerte saludo y especial de parte de mí, ¿sí? Y sí, yo soy la maestra Daisy, ¿no? Para los que no me conocen, y mucho gusto con ustedes, niños, espero que les haya gustado la danza. Nos vemos, hasta luego. Maestra, había una vez
estaba muy triste, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Ya, maestra, llegó la parte más importante. Sí, llegó la parte y la última parte del culto de niños. Es la última parte, pero parte también muy importante, ¿verdad, maestra Belén? Sí, maestra, llegó la parte de cuenta. ¡Cuentos! Sí, la parte del cuentacuentos. Y nos han preparado desde Caranavi. Caranavi. Carinavi. Saludos a todos los niños de Caranavi que nos están escuchando a través de... Sí, a través de la plataforma de Zoom. Claro. Vamos a enviar saludos a todos los niños. A ver, nos están viendo desde Cochabamba, Santa Cruz, desde Montero, River Alta. Ah, ahí está. y desde Quime, los niños de Quime. Aplausos. Aplausos para todos los niños, también de Caranavi, también están de Chulumani y toda Bolivia, ¿verdad? Los niños, Es así, los maestra. niños de La Paz, también estamos olvidando de los niños de La Paz que están disfrutando el culto de hoy, ¿verdad? Sí, maestra. Entonces, como están viendo de diferentes plataformas, vamos a saludar a los niños de... Nos están viendo de Facebook. Facebook. Saludos. También los del YouTube. De YouTube también, hola niños. Sí, mira, nos están viendo de todos lados, ¿verdad? Claro que sí. También nos están escuchando a través de la... Radio, Jerusalén Radio. También nos escuchan a través de Jerusalén Radio. ¡Qué súper! Sí, maestra. Entonces, no se diga más, pasemos Al cuenta. segmento de cuentacuentos, ¿verdad? Eso sí, maestra. Hola niños, mi nombre es Jimena y el día de hoy, el cuento de hoy es sobre el gallo y sus amigos. Había una vez un lindo gallo que vivían en la selva con sus amigos, que era el gato y el perro. Y un cierto día ellos salieron porque hacía mucho frío. Salieron al bosque para cortar árboles y le dijeron al gallo: gallo, no vas a abrir la ventana porque si no el zorro va a venir y te va a llevar. Mientras nosotros vamos a cortar los árboles, tú te quedas aquí a limpiar la casa. Y gallo, le dijeron. Y el gallo dijo: sí, está bien, le dijeron. Sí, está bien, no se preocupen, yo me quedo aquí así. Ya. Y escuchó que la ventana sonaba así. Y alguien le decía: gallo, así. Y el gallo decía: no, ¿quién toca la puerta? Así se preguntó. Y dijo: ah, es un zorro. Vete, zorro, porque no abriré la puerta, le dice. Y el zorro le dice: oh, vine a ver un lindo gallo con una linda cresta roja. Traje guisantes, le dice. Los más ricos guisantes. Y como era el plato, su comida favorita del gallo, entonces el gallo se asombró mucho y dijo: ¡ah, un guisante! Así se sorprendió muchísimo. Y aquí no adivinen, niñas, el gallo abrió la ventana y el zorro atacó. Sí, el zorro atacó. Por un momento le temía hacia el gallo y el gallo pidió ayuda. Pero gato, ayúdenme, por favor, así, ayuda. Aquí pueden ver la imagen, niños. Aquí el perro y el gato escucharon. Ahora le están salvando al gallo del zorro. Y otra vez el perro y el gato salieron afuera a cortar más árboles y le volvieron a decir: si viene otra vez el zorro, no le abres la ventana, la puerta, no lo escuches. Y el gallo: está bien, otra vez dice, está bien.
el perro le decía, porque si esta vez iremos más lejos. Si tú gritas así no te vamos a poder escuchar, le dice. Entonces el gallo dice, está bien, no voy a abrir a nadie la puerta, le dice. Y otra vez otro zorro vuelve a venir y le dice, y le empieza a elogiar al gallo. Dice, oh, aquí vive el gallo que tiene una cresta muy grande y roja, con unas plumas resplandecientes. Y el gallo se empieza, sí, así, se empieza a poner feliz así, ¿sí? Entonces el gallo dice, y el zorro le dice, abre la ventana, le dice el zorro. Y el gallo, está bien así, ¿quieres ver mis hermosas plumas relucientes? Así. Y el gallo vuelve a abrir la ventana y el zorro otra vez la ataca. Se lo come su comida así. Y aquí pueden ver la imagen, el perro y el gato vuelven, escuchan su clamor del gallo pidiendo ayuda, entonces vuelven a ayudarle así, pero esta vez ya es un poco más difícil. Ven aquí cómo está el gatito vendado, el perro así en la camita. Sí, aquí el gallo estaba muy triste. Lo siento mucho, así les dijo al perro y el gato, porque se sentía muy mal, porque no había hecho caso. Ya. Y otra vez el perro y el gato salieron, pero esta vez el gallo ya no se quería quedar solo en casa, porque él sabía si me vuelvo a quedar solo en casa, sé que voy a estar en peligro, así que quería ir con ellos. ¿Sí, niñas? Ya, también así como el gallo no podía escapar del zorro, también nosotros no podemos resistir de las tentaciones. Muchas veces tenemos pensamientos oscuros que Satanás nos pone en nosotros, pero cuando nosotros unimos el corazón con Dios, Él hace brillar nuestros corazones y nos protege a vivir una vida de esperanza y de felicidad. Espero que Dios los cuide y los proteja todo este tiempo. Gracias. Hemos llegado al final del culto de los niños, maestra Belén. Sí, qué pena decir, ya hemos llegado. ¿Qué les ha parecido todo? Muy bien, estaba muy divertido. Sí. Ya, pero algo muy importante, recuerden niños que cada sábado tenemos una cita, hoy que es el culto de niños, cada sábado. No se olviden esa parte. Exactamente, maestra. Muy bien. Como dice la maestra Belén, cada sábado tenemos una cita, ¿verdad? Entonces los esperamos al siguiente sábado para divertirnos como el día de hoy, ¿verdad, maestra? Claro que sí, maestra Carol. Sí, entonces nos despedimos hasta hoy y los vemos al siguiente sábado, ¿sí? ¡Hasta pronto!